Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. En el capítulo de hoy hablaremos de un tema que es muy específico y que, a pesar de ser muy importante, ha sido dejado de lado por la mayor parte de los canales difusores del contenido sobre sonido de alta fidelidad y los equipos de colección. Todos los amplificadores de audio y los receivers tienen una sección de amplificación para señales muy pequeñas. De hecho, todos los equipos de audio tienen un paso de señal que es muy pequeño. Estoy hablando de señales de menos de 10 milivoltios que requieren del ingenio de sus diseñadores para poder hacer un manejo adecuado y evitar que esta señal se contamine con ruido. Por ejemplo, todos los amplificadores de audio y los receivers tienen una sección fono. La sección fono es la encargada de amplificar la pequeñísima señal que proviene de la cápsula fonocaptora de nuestro plato tocadisco. Estas cápsulas producen unos de 2.5 a 5 milivoltios sobre una impedancia de 47 kΩ a 1 kHz. Y a pesar de que todos los equipos que les muestro y los que les he mostrado y los que les voy a mostrar en el futuro tienen una sección fono, todas las secciones fono son distintas. Por el año de fabricación del equipo, por el propósito del fabricante, por la calidad, por la tecnología utilizada, etc. Pero no solamente los amplificadores, todos los equipos de audio tienen un paso de pequeña señal. Este paso de pequeña señal es el encargado de recibir la señal justamente a la entrada de la cadena de amplificación, y por eso su diseño es muy importante. Veamos. En el caso de los grabadores de cinta magnética, en los grabadores de carrete a carrete, la cinta corre a 19 centímetros por segundo y el ancho de la pista es de casi 2 milímetros, 1,5 milímetros. Eso le permite al cabezal inducir una señal de unos 2 milivoltios. 2 milivoltios es una señal muy pequeña que requiere del fabricante la selección de unos componentes especiales y una etapa de amplificación especial para poder manejar esa señal tan pequeña sin contaminarla con el ruido que espontánea y naturalmente producen los circuitos electrónicos, los componentes con los que están hechos los circuitos electrónicos. En el caso de un amplificador integrado convencional, tenemos la señal que proviene de la cápsula fonocaptora de imán móvil o de reluctancia variable, que puede producirnos una señal de entre 2.5 y 5 milivoltios sobre una impedancia medianamente alta, que son 47K. Eso posibilita que la señal se contamine con el ruido de la sección de amplificación y tengamos un hiss absolutamente insoportable y fastidioso junto con el sonido. Esto es particularmente grave cuando oímos música clásica, porque la música clásica tiene pasajes que son fortísimos, que taparán el ruido, lo enmascararán, pero también tendremos pasajes que son pianísimos. El reto técnico es superior en los formatos compact cassette, porque la cinta solamente avanza a 47.63 milímetros por segundo, que es una velocidad muy pequeña, y el ancho de la pista es de 0.7 milímetros, con lo cual la cantidad de campo magnético, de flujo magnético captado por el cabezal es muy pequeña. En el caso de esta máquina tenemos una señal de entrada de menos 74 decibeles, eso vienen siendo unos 200 microvoltios. 200 microvoltios ponen en apuros a los fabricantes, porque entonces nunca van a lograr que la señal sea mucho más grande que el ruido producido por los componentes electrónicos de la señal de entrada. Y eso hará que la relación señal-ruido sea muy pobre, unos 50, tal vez 53 decibeles. Eso ha obligado a todos los fabricantes a incluir una sección de reducción de ruido, en este caso en particular un procesador Dolby B o un Dynamic Noise Limiter o cualquier otro artilugio que sirva para vencer la barrera de la muy pequeña señal inducida por el cabezal, más el ruido propio de la formulación magnética de la cinta. En el caso de los receivers estereofónicos de alta fidelidad, ellos están pensados solo para conectar un plato tocadiscos convencional, con un brazo convencional, con un cartucho convencional que produce de 2.5 milivoltios a 5 milivoltios. Hablemos un poco de esto. Los cartuchos fonocaptores originales, los primeros, que fueron incluidos por Philips en sus cadenas de alta fidelidad por componentes, producían 1.8 milivoltios o inducían 1.8 milivoltios. Después fueron mejorados los cartuchos y eran capaces de inducir señales mayores, entonces daban 2.2, después 2.5, ya en los años 70 podían producir 3 milivoltios.
Los de hoy en día, los cartuchos que se venden hoy en día como la versión nueva de la Shure M447 pueden dar unos 8 milivoltios. Eso lo hacen a costa de tener una mayor impedancia de salida, pero te dan una señal más grande y a la gente le gusta que el cartucho fonocaptor suene fuerte. Eso no es necesariamente mejor, pero sí es bueno desde el punto de vista de la relación señal sobre ruido. ¿Dónde está el problema? Estas dos máquinas tienen moving coil. El receiver no, casi nunca, pero estos dos amplificadores integrados tienen moving coil. Una señal de moving coil es producida por unas poquitas 10, 15, 20 espiras de alambre de cobre que se mueven junto con el cantilever. Ellas están imbuidas, sumergidas dentro de un campo magnético y hace que se induzca un voltaje, pero el voltaje que se induce es muy pequeño, son 400 microvoltios. Hay agujas viejas de solo 100 microvoltios y hay cartuchos nuevos que te dan hasta 500 microvoltios, son lo que llaman cartuchos de alta inducción. Independientemente de eso, necesitamos una sección fono especialmente diseñada para lidiar con esa limitación. En el caso de este AUD5 que les he mencionado antes, el fabricante ha tomado dos medidas. La primera, hacer una sección fono muy buena. Toda esta tarjeta que está aquí es la sección fono. No es tan buena como la del AUD9, pero ya es una sección que requiere de tecnología para funcionar correctamente. Pero antes de verla a ella, vamos a ver la sección fono de este amplificador, porque este pequeño amplificador, el Pioneer SA700 del catálogo de 1970, aquí lo podemos ver, tiene moving coil. Eso es una curiosidad. ¿Y cómo lograron amplificar una señal tan pequeña? Lo que el fabricante ha hecho en este equipo lo han hecho prácticamente todo, y es poner dos secciones fono en cascada. Ya les voy a contar cómo se hace eso. Vamos a ver. Para entregar señal a un altavoz, para poder mover un parlante, necesitamos, en este caso estamos hablando de unos 25 vatios por canal. Eso es una señal, si no saco mal la cuenta, de unos 15 voltios RMS. 12, 14, por allí. 15 voltios creo. Cada quien que saque su cuenta. Para producir 15 voltios, lo verdaderamente importante es que necesito una fuente de unos 60 voltios. Por eso este condensador es de 60 voltios. Este transformador va a poner la corriente. Estos son los transistores de salida. Y yo voy a mandar por estos terminales. A ver, ¿dónde están los terminales? Aquí están. Miren estos terminales tan raros, por cierto. Yo voy a mandar por esos terminales hasta 15 voltios, unos 22 voltios pico, unos 44 voltios pico a pico, cuando esté entregando la potencia nominal o la potencia pico del amplificador sobre una carga de 8 ohmios para que desarrolle la potencia que yo quiero. Eso lo hace este bloque que está aquí. Esto es lo que yo siempre llamo etapa de potencia. La etapa de potencia, en este caso, también tiene los transistores de potencia con su disipador de calor. Todos iguales porque esto es una salida lineal. La señal que él entrega es de 15 voltios RMS, unos 50 voltios pico. Pero la señal que entra a esta etapa suele tener entre medio voltio y un voltio RMS. Con lo cual, esta sección tiene que amplificar multiplicando la magnitud de la señal en voltaje por 10, por 20, por 30, incluso hasta por 40. Pero las fuentes de señal, las fuentes de sonido no producen esta señal. El que produce la señal que se necesita meter aquí para que el amplificador suene, proviene del preamplificador. Y aquí podemos ver el pre. Aquí tenemos el control de bajos agudos. Miren que es un multiconmutador, un conmutador rotativo, una cosa de altísima calidad, porque esto no se daña jamás. Aquí tenemos el control de... mira el otro, ve, aquí está. Este es el control de bajos y este es el control de agudos. Y ellos están asociados a esta sección que está aquí, que es el preamplificador, o una de las partes del preamplificador. Normalmente un preamplificador es una etapa de 2 o 3 transistores, no entraremos en detalle, que tiene una sección de retroalimentación para hacer el control de tono, pero aunque no tengamos control de tono, tenemos esta tarjeta siempre. Esta tarjeta va a recibir una señal de unos 150 milivoltios y me va a entregar una señal de unos 750 milivoltios para atacar a la etapa de potencia. La calidad de sonido de un equipo depende enteramente de la calidad del circuito del preamplificador. Pero él necesita 150 milivoltios y la cápsula fonocaptora de un plato tocadiscos lo que me da son 3 milivoltios. Entonces tenemos que tener una sección intermedia que es la sección fono, que no la vamos a ver aquí porque está por debajo, se la voy a mostrar en un momento. Ahora podemos ver la parte inferior de nuestro amplificador Pioneer SA700.
Les recuerdo que la quinta versión revisada de mi libro Audio Transistores ya está disponible. Estoy trabajando en el segundo volumen y pronto completaremos los proyectos que habíamos iniciado antes y tendremos proyectos nuevos para que cada uno de ustedes que tenga la curiosidad de fabricarlos pueda tener un pequeño conjunto de alta fidelidad que se ha diseñado especialmente para que lo puedan fabricar con los componentes electrónicos que están disponibles en las tiendas de abarrotes electrónicos. Es decir, no con piezas extrañas e imposibles, sino con las piezas que efectivamente se pueden conseguir en el mercado local. Para América Latina hay una variedad reducida. Aquellos que vivan en Europa, México, Estados Unidos, pues también habrá una adecuación de diseño para utilizar los componentes Dayton que sí podrán comprar desde allá, porque por lo menos en Venezuela no se puede traer nada. Tenemos el interior, la parte inferior del equipo y aquí está la sección fono. Mírenlo, esta es la sección fono de nuestro amplificador. Se darán cuenta ustedes que está construida con componentes convencionales. Tiene transistores de bajo ruido, resistencia de película de carbón con una tolerancia del 10%. Espero que puedan notar la banda plateada que tienen todas las resistencias. Eso significa que son resistencias de carbón al 10%, porque este es un amplificador muy viejo. Y los condensadores son Elna, pero los que venían en negro. No son Nippon Chemicon, son Elna. Esta sección debe amplificar una señal de 2.5 milivoltios sobre 50 kΩ. Tiene este condensador grande que trata de filtrar el voltaje de la alimentación para que no contamine la línea y tener el menor ruido de fondo. La fuente de alimentación que ha utilizado Pioneer para alimentar esta etapa es una fuente de bajo ruido. Aquí podemos ver el diodo Zener. Ese diodito negro con una banda gris. 1S336 es el Zener. Es una fuente de alimentación de bajo ruido en el sentido de que tiene su retroalimentación y se ajusta con este potenciómetro y la hace este transistor que está aquí con estos dos filtros, porque cuando quiero amplificar una señal pequeña necesito una fuente de bajo ruido. Aquí tenemos la fuente grande con el condensador grande que con esta línea positiva alimenta, es la tapa de potencia que está acá abajo. Pero este equipo, esta sección fono que está aquí es una sección fono Moving Magnet convencional. Es una etapa de 2 transistores, de 3 transistores de toda la vida. No tiene nada especial. ¿Y cómo hacen en Moving Coil? Pues el Moving Coil te requiere una amplificación adicional de unos 20 o 30 decibeles y la selección de componentes especiales. Y aquí la tenemos y la vamos a ver. Esta es la etapa de potencia. Este es el preamplificador. Todo él está hecho en esta tarjeta y aquí está la sección fono Moving Coil. Dense cuenta de que tiene unos condensadores de pequeño voltaje de gran valor. Miren este por ejemplo, vamos a ver si yo lo puedo enfocar. Estas son piezas mandadas a hacer. Elna 100 microfarad 3 voltios. Han seleccionado componentes especiales para poder fabricar esta sección porque ella debe lidiar con los cartuchos, las cápsulas que había en aquella época que daban unos miserables 50 o 100 microvoltios. Y han colocado los transistores de bajo ruido de mejor desempeño de aquella época. Se los había mencionado en un video anterior, pero no los tenía para que ustedes los pudieran ver. Allí están. Los transistores de más bajo ruido fabricados en Japón en ese momento. Los 2SC871 fabricados por Matsushita, la casa matriz de National Panasonic y de Technics. Se hizo un esfuerzo importante para que esta sección fono funcionara. Hoy en día la podríamos restaurar con componentes de muchas mejores características y conseguiríamos un ruido de fondo bastante más pequeño. De hecho, vamos a basarnos un poco en la topología del diseño de la sección Moving Coil fabricada por Ortofon, más o menos en la misma época, que lleva unos transistores americanos de bajo ruido. Ya vamos a ver qué podemos hacer por esta sección fono tan interesante. Pero la técnica no se ha quedado hasta aquí. Les voy a mostrar la solución de Sansui que la tengo justamente aquí y que fue hecha 11 o 12 años después. Aquí tenemos la sección fono de nuestro amplificador Sansui. ¿Y qué han hecho aquí? Bueno, lo mismo. Tenemos nuevamente unos condensadores de altísimo valor y de bajo voltaje, 1000 microfarad por 6.3 voltios, siempre es lo mismo. Y tenemos unos transistores especiales de bajo ruido.
El propósito era poder lidiar con unas señales minúsculas. Entonces aquí tenemos dos secciones fono. Una sección fono moving coil y una sección fono moving magnet. Con un diseño muy bueno, pero también utilizando los componentes electrónicos mejores disponibles en su oportunidad para poder fabricarla. Aquí podemos ver que ya tenemos resistencias del 5%, también de película de carbón, pero allí tenemos una resistencia de película metal. Esos 22 ohmios banda verde, eso es película metálica. Debería haber lo mismo del otro lado porque este circuito es simétrico, si yo no me recuerdo mal. También se darán cuenta que se trabaja con algo de corriente porque aquí tenemos unas resistencias de medio vatio y unos transistores también de medio vatio. Ocurre que para que esta sección fono funcione se necesita un punto de baja impedancia. El punto de baja impedancia se produce con algo más de corriente. Por eso es que tenemos esta sección, esta parte de la sección que produce calor y estos 4 capacitores que separan la etapa de corriente de la etapa de voltaje. Pero hay algo más. Para que esta sección fono funcione necesito una fuente de alimentación de bajo ruido y la tengo aquí. Allí tengo varias fuentes de alimentación, lamentándolo mucho reparadas de mala manera, pero allí tenemos varias fuentes de alimentación y entre ellas están las de bajo ruido que se las voy a mostrar en un suspiro. Aquí tenemos la fuente de alimentación de bajo ruido. Aquí tenemos los diodos rectificadores. Aquí tenemos 4 capacitores que forman un filtro en pi. Miren dónde están las resistencias de atenuación del rizado. Aquí tenemos los reguladores de voltaje. Aquí tenemos el ajuste para la retroalimentación negativa. Y esta fuente de alimentación está gobernada por este amplificador operacional que está aquí. Esta es la solución de Sansui para poder producir una etapa de bajo ruido, de fuente de bajo ruido para alimentar a su sección fono moving coil. A pesar de que este no es un amplificador costoso, de hecho no era de alta gama, era de gama media serio, ya el fabricante ha tenido la buena intención de utilizar buenos componentes electrónicos para conseguir un buen performance. La sección fono de la UD5 y de la UD7 son iguales. La sección fono de la UD9 se los mostré en un video dedicado a su restauración y vieron que era una tarjeta más grande, mejor desarrollada y con un sonido muy bueno, porque un plato tocadiscos con un buen cartucho moving coil puede sonar maravilloso y tener unos agudos mejores que los de un CD player. Muchos pensarán que es una exageración, pero no lo es. Y aquí vamos a aclarar un punto que ha sido de discusión durante muchos años. ¿Suena mejor el plato tocadiscos o suena mejor el CD player? Aporto un dato objetivo. El CD player está cortado tecnológicamente a 19-20 kHz. Muy pocos DAC llegan realmente a los 20 kHz. Tal vez los de oversampling o los que tienen convertidores de 1 bit con alguna tecnología adicional pasen de 20 kHz, lleguen a los 20 kHz. Pero el plato tocadiscos no está cortado de 20 Hz a 20 kHz. Los discos se graban hasta 30 o por lo menos hasta 25 kHz. Yo les he contado, por ejemplo, que los máster, desde donde se grababan los discos long play, se hacían en cinta magnética en formato de carrete abierto. Por lo tanto, el carrete abierto siempre y forzosamente va a sonar mejor que un plato tocadiscos. Y los Open Rel a 19 centímetros por segundo, cuando la cinta corre a 19 centímetros por segundo, que es la versión doméstica alta fidelidad de este formato, ya tienen una respuesta en frecuencia que pisa los 22, 23, 24 kHz. Pero en formato profesional o en el ambiente profesional, la cinta se corre a 38 o a 76 centímetros por segundo, con lo cual casi siempre se trabaja hasta los 40 kHz. Por eso es que los discos se podían cortar a 25 o a 30 kHz. No lo hemos visto en estos equipos, pero muchos equipos que hemos reparado, sobre todo Akai y Pioneer, utilizaban este tipo de condensador especial. Son de los mismos fabricantes. Son los mismos condensadores Elna, son los mismos condensadores Nippon Chemicon, pero vienen con este color distintivo naranja. Estas son unas piezas de baja corriente de goteo, que tienen un dieléctrico de mejor calidad y más grueso. Y vienen sellados. Espero que lo puedan apreciar. Vamos a ver si es posible que ustedes lo vean. Que estos condensadores vienen sellados con una gota especial, con un pegamento especial, no solamente con el burlete de goma, de tal manera de que garantizaran una mayor vida útil por menor evaporación del dieléctrico. Estos condensadores de bajo ruido fueron fabricados por todo el mundo. Por ejemplo, esta es la versión de Nippon Chemicon. Vamos a ver si yo se los puedo mostrar. Ahí está el blasón de Nippon Chemicon. Miren, ambos son de 47 micro por 16 voltios, pero de dos fabricantes distintos con el mismo propósito. En la entrada de señal moving coil, en la entrada de señal moving magnet y en la entrada de señal del preamplificador se solían utilizar este tipo de capacitores. No estaban disponibles en esta época
Y en este amplificador no se usan porque este amplificador es un DC-DC couplet. No hay capacitores en los pasos intermedios entre una etapa y la otra. Por lo tanto, para esta época Sansui había desarrollado esta topología que llamaban DC Servo Controlled Amplifier para evitar el drift de voltaje con un amplificador operacional aparte. Eso lo veremos en los videos que tienen que ver más con la parte técnica. Obviamente, evitar utilizar capacitores en los acoples de señal permite reproducir todos los bajos sin errores de fase y permiten la reproducción de los agudos más limpios. Están diseñados para tener una mejor calidad. Obviamente este no es el mejor exponente de eso, pero sí se siente la diferencia porque tienes unos bajos más fáciles de oír y unos agudos más finos. Nos vemos en el próximo capítulo donde les mostraré la modificación que haremos de este SA700 y haremos una revisión, porque no lo pude nombrar en este video, de este maravilloso receiver Sansui 2000. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.